vez, por tercera vez. Hola por segunda vez. Sí, segunda vez. A Hangandari. Bueno, hola Aranza. Hola Preda. Hola a todos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar sobre nosotras y nuestra relación con Corea. ¿Cómo conociste Corea? Si yo mal no recuerdo, porque tengo una memoria pésima, conocí Corea gracias a una clase en la prepa, era TOC, que según yo es Teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento, exacto. Y vimos un tema específico de Corea del Norte y los campos de concentración que hay ahí y todo el fenómeno social de que les cortaban la luz a cierta hora, de que cosas de Corea del Sur estaban prohibidas y todo el régimen estricto que había. Y la verdad eso me llegó mucho porque era algo que yo desconocía y sentía que a mis 15 años en ese entonces, 16, ¿cómo era posible que yo no supiera eso? Que todavía existiera un régimen tan fuerte en alguna parte del mundo. Y gracias a que hicimos un trabajo al respecto fue la primera vez que tuve conciencia del país Corea. Sé que era más enfocado en Corea del Norte, pero ahí también comprendí las divisiones y un poco de los problemas políticos. ¿Y tú, Aranza? ¿Vimos eso en clase? ¡Sí! Bueno, mi primer acercamiento a Corea fue porque a mí siempre me ha gustado el anime. Como tal, sé que es japonés, pero al asistir a convenciones no se trataba únicamente de anime, sino que también había concursos de K-pop, pósters, discos, y vendían todo tipo de cosas relacionadas con K-pop, y ahí fue como mi primera introducción, que aunque al principio no lo entendía, la verdad no me llamaba mucho la atención, con el paso del tiempo guardo un lugar en mi corazoncito. Sí, definitivamente sí. Igual, Aranza y yo tenemos ese gusto súper arraigado a toda la cultura japonesa. Creo que empezamos así, ¿no? Y luego migramos a la coreana. Sí, y probablemente por eso nos hicimos amigas. Entonces, sí, por eso tuvimos ese acercamiento, lo veíamos en las convenciones. Y... ¿qué más? Creo que hasta ahí. Ah, bueno, también recuerdo, hace muchos años, cuando apenas estaba saliendo el iPad mini, me regalaron una. Y obviamente no tenía Apple Music, ¿verdad? Ni compraba mis canciones y todavía no existía Spotify. Entonces, en ese entonces descargué una aplicación que desde YouTube descargaba videos para escuchar la música. Se bloqueaba y todo, se reproducía la música, ¿no? Entonces, pues yo lo que hacía era buscar horas y horas y horas videos de música, lo que se me apareciera, y mágicamente, ni siquiera sé cómo lo encontré, te juro que no tengo idea. Creo que probablemente buscando el intro de una canción de anime, creo que pudo haber sido la de No Game No Life. De la nada me salió Call Me Baby de EXO, y yo no tenía idea ni qué idioma era, ni de dónde era, ni qué era el K-pop, pero esa canción y ese video me enamoró. O sea, en mi cabeza se quedó súper grabado la primera escena en la que entra en un estacionamiento, creo que era un Lamborghini, y cae manejándolo, yo de... no sé quién eres, no sé qué es esto, pero me gusta. Y repetí el video un chorro de veces. Y obviamente, o sea, supuse que era un tanto K-pop o algo por el estilo, porque eran, pues obviamente muchos. Creo el video era del 2013, 2014, no sé de fecha, soy muy pésima, pero creo que ronda por ahí. Entonces también fue otra cosa que me marcó mucho de, wow, está padre. Y luego desapareció y lo olvidé un buen rato, todo el K-pop, y hasta como por el 2017, 18 fue que otra vez empecé a escuchar un poco de K-pop con BTS y la colaboración con Steve Aoki. Y creo que llegué más ahí por Steve Aoki que por BTS. Porque creo que en ese entonces también Steve Aoki estaba muy muy fuerte en ese tiempo. De hecho vino a Puebla. Ajá, fuimos a un concierto. ¡Fuimos a un concierto! Sí, estuvo muy bueno, lanzaba pasteles. ¿Qué más? ¿Tú tienes otra historia en cuanto a K-pop? Pues empecé a escuchar K-pop. Bueno, creo que todos conocimos el K-pop aquí con Gangnam Style. Sí, obvio. Súper obvio. Todos lo bailábamos en la prepa. Sí. Pero cuando mi hermana menor empezó a crecer y se empezó ella también a interesar por el anime, al llevarla yo a convenciones, ella se empezó a interesar también en el K-pop. Entonces mi primer acercamiento directo fue con Mr. Simple de Super Junior, porque a mi hermana le encantaba. O sea, mi hermana es elf de corazón, en serio. Hasta la fecha lo sigue escuchando y le fascina y se aprendía las coreografías y se sigue aprendiendo algunas coreografías. Entonces creo que mi primera canción de K-pop como tal fue Mr. Simple.
Qué buena canción. Pregunta número 2. ¿Cómo te interesaste en Corea del Sur? Todo empezó cuando en el 2019 quise hacer un intercambio. Al principio creía que los intercambios para mí no eran lo ideal, que no era para mí, que yo no iba a funcionar en eso, que mal, todo mal. Pero de repente un amigo me comentó que en la universidad en la que yo voy había intercambios para Asia. Y yo dije, ¿qué? Y aparte habían dicho que la maestra encargada de los intercambios en la Facultad de Administración decía que nunca nadie tomaba esos lugares porque a nadie le interesaba, así que en su mayoría se querían ir a Europa. Y dije, sí. Entonces dije, bueno, pues voy a intentarlo ir a Japón, porque al fin y al cabo es algo que siempre nos gustó. Dije, sí, a fuerzas. Vivir en Japón con beca de la universidad, 4 meses, claro que lo quiero. Pero, pequeño detalle, un requisito era que hablaras japonés. Y yo de, no lo tengo, ¿verdad? Y no voy a aprender nivel 2 de japonés en 4 meses. Y dije, intensivo. No. No, porque aparte ni siquiera las materias eran para mi carrera. Eran prácticamente de traducción y cosas por ese estilo. O sea, cosas artísticas, pero muy, muy enfocado en el idioma, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué otra opción hay que no sea Europa? Porque quiero algo muy diferente, algo que realmente no tenga idea. Y mis 2 opciones eran o Rusia o Corea. Porque dije, Rusia es algo que nunca me he planteado y podría ser algo súper interesante. Y Corea pues había lo mínimo. Dije, tiene que tener muchas similitudes con Japón. Entonces podría ser, pero realmente no había investigado nada de Corea. Nada. Dije, pues ya, Corea, porque las clases eran en inglés en su totalidad. Había materias de administración que yo podía tomar. Y dije, sí, esto aplica. Y pues ya dije, vámonos a Corea. Insisto, no investigué nada cuando me fui. Mi mamá fue la que me dijo, mira, tienes que saber esto. Y digo, sí, lo voy a aprender allá. En serio, dije, que me sorprenda la vida. Y tal cual, o sea, llegué y dije, no sé por qué no sabía de este país estando tan cerca de Japón. Quedé muy, muy, muy sorprendida. En serio, fue como, no me imaginé esto y está hermoso y padrísimo. ¿Y tú? Yo, aunque ya tenía la influencia de mi hermana menor, la verdad es que no le ponía mucha atención, incluso hasta le decía así como de, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué ves esas cosas? ¿Por qué cantas esa música? ¿O por qué bailas eso? Monas chinas, sí. O sea, la verdad que estaba en un modo muy prejuicioso ante ella, pero a finales de 2019, inicio de 2020, o sea, tampoco tiene muchísimo tiempo, mi novio me regaló el juego Just Dance para Nintendo Switch, porque sabe que me encanta bailar. Les digo. Entonces, hay demasiadas canciones de K-pop. O sea, no tenía idea del mundo en el que me estaba metiendo, porque una vez que entras, en serio ya no hay salida. Y así fue como inició mi obsesión con Blackpink. Todo es culpa de Blackpink. Indeed. Realmente, en serio, aunque sí había escuchado cosas gracias a mi hermana, nunca me había interesado algo tanto hasta que conocí a Blackpink. Qué impresión. Sí. De hecho, yo puedo decir que tengo una historia no parecida, pero igual con el K-pop, que estando de intercambio en Corea, en todos lados, les juro que escuchaba la canción de Fancy. Sí. Y decía, ¿qué es eso? ¿Por qué lo escuchan? No entiendo qué es esto. O sea, ¿por qué tanto hype? ¿Por qué en los puestos donde venden celulares, en las tiendas de ropa, en las cafeterías, por qué esa canción está en todos lados? ¿Qué es esto? Y entonces en mi intercambio agarré mi computadora, dije, a ver, no sé qué es. Y cuando vi el video dije, ¡Jesus Cristo! O sea, ¿qué es esto? Tuve el mismo tipo de revelación como con Call Me Baby de EXO. Fue como, ¡oh! Esto es hermoso. O sea, empezó mi obsesión con Twice y después ya lo fui expandiendo a interesarme después un poco por BTS y luego ya mucho por BTS. También empecé a explorar. Creo que esa es una constante. Sí, claro, porque es lo que tenemos todos más a la mano, ¿no? Pero sí, yo creo que puedo decir que Twice son mi bienvenida al mundo del K-pop. Si no hubiera sido porque esa canción la escuchaba en todos lados y dije, quiero saber qué es esto y por qué a la gente le gusta tanto, hubiera quedado igual, como me vale. Pero puede ser. sí, amo a esas niñas, neta, son
Sí, o sea, estamos de acuerdo que el K-pop es súper importante en todo, bueno, en todo este proceso en el que nos hemos metido hacia Corea, ¿no? Sí, justamente. Creo que es la influencia más grande que tenemos. Ahora ya, por ejemplo, en Netflix o en todas estas plataformas de streaming y de video, ya encontramos los K-dramas, Uh-huh. pero creo que sí, siempre ha sido inicialmente K-pop para nosotras y Uh-huh. para los pocos amigos que tenemos que disfrutan del tema. Exacto. El K-pop siempre ha sido como algo primordial. Sí, también otra cosa súper curiosa es que yo no veía dramas, porque intenté ver dramas antes de irme y sentía que eran larguísimos, porque pues los episodios son de 1 hora, hora y media, y decía, no puedo andar viendo esto porque te picas y son muchísimos. Entonces dije, lo voy a dejar, pero mi mamá también se traumó con Corea en cierto punto. ¿Por tu culpa? Ajá, por mi culpa. Yo le mostraba la música y ella empezó a consumir los dramas y me dijo, ya vi este. El primero que vio, como buena, digamos, doramaniática, vio Boys Over Flowers. También fue mi primer drama. Exacto. Fue el primero de mi mamá. Yo dije, ¿en serio viste eso? Y dije, no, pues si mi mamá lo está viendo, yo también lo voy a ver. Y entonces ahí también fue cuando empecé a ver Crash Landing on You, que te dije, velo. Sí. Velo. Y hasta el momento, tampoco he visto muchos, pero ese no ha superado todavía nada. Es que es precioso, es la cosa más romántica del mundo. La conexión entre los dos actores, que obviamente tenían una relación, obviamente. Nadie nos engaña. Uh-huh. Sabemos que ya estaban juntos. Sí, estaba precioso. Entonces, también, o sea, fue música, K-dramas, y luego continuamos consumiendo más cosas que tuviéramos a la mano de Corea, y así es como llegamos a los webtoons. Webtoons. Sí, oh, por Dios. Sí, también es otro tema que, ¿cuánto podíamos hablar? Ahorita, ¿cuáles estás leyendo tú? Fácil, creo que me llega notificación de 3 al día que acaban de subir. Pues yo todavía sigo, me dije, son muy largos y no quiero meterme a leer tantas cosas porque también estoy leyendo mangas, o sea, los japoneses. Entonces decidí quedarme solo con True Beauty, que quién sabe cuándo se va a acabar. No tiene final. Y obviamente vimos el drama, claro. Por supuesto. Y el otro que es Age Matters. Estás leyendo Age Matters. Está muy bueno. Me recuerda mucho un poco a la historia del drama de la secretaria Kim. Ah, sí. Es prácticamente lo mismo, pero también está muy largo. Ahorita como que no me gusta en lo que va, pero también lo sigo leyendo. Y he decidido no leer más porque si no, jamás voy a terminar nada. No. Una vez que entras tampoco hay salida. Sí, es que son adictivos porque parece que no tienen fin, o sea, nunca sabes cuándo van a terminar. No. Es infinito. K-pop. Sí. Ok. En resumen es lo único que escuchamos casi. Sí. Sí. De hecho, mi novio ya no me deja poner música en el coche porque sabe que es lo único que voy a poner. Sí, a grandes rasgos no solamente escuchamos K-pop, bueno, yo en mi caso también escucho un poco de rock, rap, R&B, ¿así se dice? R&B. Exacto. Uh-huh. Pero sí, trato de escuchar un poco de todo, no solamente el K-pop. Y también hay K-pop que no es como tal vez el más comercializado, Uh-huh. sino un poco más suave. Entonces también, o sea, hay demasiada música. Yo siempre he dicho que la diferencia de la música de Corea y la música occidental es simplemente a veces el idioma. Sí. O sea, y en cuanto a los grupos de K-pop, pues sí es un entrenamiento súper riguroso, ¿no? Que se les reconoce y lo que presentan es inigualable. Sin duda eso sí es como, dude, si quieres ver algo padrísimo, que sea realmente, que te llene los ojos. K-pop. Sí, las presentaciones son buenísimas, todo el detalle. Es un dulce para los ojos, Sí. En serio. Todo el concepto, el visual, la música, la coreografía, verdaderamente te deleita. Ajá. Y pues creo que eso también es algo que tenemos muy, muy en común, que todo lo bonito nos gusta. Si es bonito, lo consumimos. Sí. O sea, siempre es algo así muy, muy específico de eso está precioso, tienes que verlo y ahí vamos. Entonces, Corea, somos un excelente consumidor de Corea. Nos compró muy, muy, muy fácil. Si pudieras escoger 3 grupos masculinos y 3 femeninos como tus faves. Ay, es que también mi problema es que como... Es que son muchos. Sí, y normalmente lo que me gusta más
a veces son las canciones. O sea, canciones que digo, esta me gusta y esta y puede así ir variando. Igual ahorita que estuvimos viendo Kingdom, fue que le puse un poco más de atención a SF9. Y su canción de Good Guy la estoy repite porque es muy, muy buena. Sí. También el inicio se parece a Fancy. No, a Feel Special. Creo que sí. Sí, tiene un similar. Ajá, entonces cuando lo escucho fue como de, oye, ¿qué es eso? Y luego dije, es algo diferente. Es por eso que te gustan, ¿verdad? Sí, probablemente. También, igual por Kingdom, me empecé a escuchar a BTOB. Y qué deleite sus voces, sí. Uf, son otro mundo. Sí. En serio son otro mundo. Sí, no, neta, como mucha gente me ha comentado, que probablemente, esto no va a ser spoiler, todos sabemos quién ganó Kingdom. Sí. Que tal vez BTOB no ganó Kingdom, pero se llevó a todo el fandom. Sí. Entonces tuvo... Verdaderamente. Sí, me gustó mucho también ATEEZ, que dije, wow. O sea, ya los había consumido, pero no le había prestado tanta atención. Me gustó. No puedo decir nada de Stray Kids, porque Stray Kids es Stray Kids y... digo, no hay nada que no se espere de ellos, ¿no? Pero si tengo que elegir... ya los tengo, bien fácil. Casi omito uno, pero... Ok. Échalos. Creo que mi favorito ahorita es Shiny. Les tengo un amor increíble, neta, toda su historia me conmueve demasiado, los amo. Estoy muy triste porque se fue Temin, pero sí, son muy buenos. Todas sus canciones, no es cierto, pero sí, todas sus canciones, su último disco es buenísimo. La de View, esa canción cada vez que la escucho, es en serio, la puedes poner en cualquier era y sigue siendo un hitazo. Obviamente, Replay, es así, la escucho y mi corazón se derrite, es como... No, neta, la amo. Después de ahí, yo digo que EXO, porque pues fue mi introducción al K-pop, fue lo primero que dije, oye, esto me gusta. O sea, por respeto. Y obviamente BTS, o sea, realmente sí consumo demasiado BTS. Me gustan muchísimos. O sea, y pongan ustedes que los pongo simplemente por nostalgia, en orden. Pero sí, BTS es lo que escucho diario. Y datos curiosos, y videos, y películas, y los runs, todo. Tengo tantos reels guardados de Instagram, de cosas que hacen esos tontos. ¿Sabes a quién lo dijiste y no lo puedo creer? ¿A quién? GOT7. No lo puedo creer. Yo tampoco. Sí, uy. Sorry, se te acabaron tus 3 masculinos. 3 femeninos. Es que no sé quién escucho. No escucho tantos grupos femeninos, pero creo que pondría a Mamamoo, porque también hubo una temporada en que las escuchaba solamente a ellas. Y... es que sería como que muy chotados decir Blackpink, pero pues sí las escucho un chorro. Y también pasa que no se me está ocurriendo ningún grupo ahorita. Red Velvet. Pero es que no han sacado nada. ¿Y eso qué? Pero también, o sea, es como... Sí me gusta mucho Red Velvet, pero no han sacado ahorita nada y siento que le hace falta... O sea, a partir de Psycho es cuando me empieza a gustar. Bueno, nomás hay otra canción antes, que no me acuerdo cómo se llama porque mi memoria falla, pero sí me gusta. Sí. Sí. Entonces, esto es muy difícil. Entonces voy a poner a ITZY porque creo que consumo más ITZY que Blackpink. Ok. Entonces, ¿cuáles serían tus 3 grupos masculinos? Masculino, BTS. Bastante. Me siento mal. Stray Kids. Stray Kids se ha ganado mi corazón, absolutamente. ¿Más que BTS? Sí. ¿Sabes que sí? Creo que escucho mucho Stray Kids. Sí. No sé cuánto, pero sí, es bastante. Y creo que también veo más videos de ellos que de BTS. Stray Kids y... Estoy un poco dividida en el último. No sé. Escucho mucho Treasure. No tiene mucho que debutaron, pero me gusta mucho Treasure. Sí, no, estás muy obsesionada con Treasure. Disculpa, pero ya, eso es suficiente. Son unos niños, pero sí estoy obsesionada. Sí, son muy buenos, pero sí estás obsesionada. O sea, cuando salieron... creo que era lo único que te mandaba. Sí, entonces sí, ya, Treasure. Me gusta Treasure. Y mis grupos femeninos favoritos. Blackpink, por supuesto. Estoy obsesionada.
Estoy muy obsesionada con Blackpink. Todo es culpa de Lisa. Sí, es que es preciosa. Sí, es que es bastante carismática. Bastante carismática. Y además es súper inteligente, baila bien, rapea bien, tiene buena voz. No sé, siento que es todo el paquete completo. Full package. Sí, todo es culpa de Lisa. Blackpink. ITZY. Escucho demasiado ITZY también. Es que son buenas, son buenas. Sí, son bastante buenas. Y de ahí creo que Twice, también escucho bastante Twice. Pero lo que me gusta de Blackpink y de ITZY es su concepto. O sea, sí son lindas, pero también pueden ser rudas. Sí tienen como que esta dualidad, esta doble personalidad que me gusta bastante. Y creo que eso es lo que me atrae de esos grupos. Y Twice es Twice. Twice son legendarias, entonces Sí. no puedo decir nada malo de Twice. Sí, a veces creo que, bueno, ahorita, esos últimos 2 años, sus canciones en japonés me han gustado más que las de coreano. Kura. Ay, estoy obsesionado con Kura y también la de Está muy buena. Entonces, recuerden, esa es su opinión personal, ¿no? No somos expertos en el tema. Exacto. Igual, déjenos sus comentarios, sus recomendaciones de qué grupo deberíamos escuchar, que tal vez no hayamos escuchado. O tal vez sí. No lo sé. O sus canciones favoritas. Exacto. K-dramas. Yo la verdad considero que tú tienes muchísima más experiencia en este tema que yo, porque yo todavía no termino ni de ver Vincenzo, entonces... Es que, más que nada, o sea, yo hablando específicamente de Vincenzo, es que sus episodios tienen demasiado contenido. Demasiada información. Pasa demasiado en un solo episodio. Es correcto. Y sientes que en serio llevas una semana ahí. O sea, sientes que estás viviendo la semana del episodio. Sí, sí se siente así. Gentle. Kasano. Y Lo pues, amo. como ya había mencionado, Crash Landing on You lo empecé. Obviamente, yo creo que a casi todos les pasó lo mismo, de que ves el primer episodio y ves cómo llega a Corea del Norte y dices, ¿qué tipo de cosa es esto? Sí. ¿Desde cuándo pasan tornados en Corea? No entiendo. No entiendo. Sí. Pero sí, creo que en K-dramas no siento que sepa más que tú, pero sí he visto unos cuantos. Sí sabes más que yo. Yo no he visto tantos, o sea, realmente no he visto tantos. Pero Crash Landing on You, vi el primer episodio, creo que pasaron unas semanas, dije, bueno, voy a ver el segundo. A ver qué pasa. Lo terminé en 2 días. Sí, Eso creo pasó. que también me pasó lo mismo con Crash Landing on You. Pero creo que de mis favoritos, además de Boys Over Flowers, que fue el primero que vi, Claro. fue mi introducción al mundo del K-drama, al cliché, al romanticismo, al ay, se va a recostar en su hombro en el autobús a su casa. ¿Qué pasa con la secretaria Kim? Me gusta mucho también. Lo amo demasiado. En serio, se me hace un K-drama perfecto. Es que las actuaciones de ambos es buenísima. Y que sea soberbio y cómo va aprendiendo de ella es como, wow. Es súper bueno. Y la boda es bonita. Y también cómo ella va aceptando sus sentimientos por él que estaban ocultos, cómo su relación evoluciona, cómo ella va también dejando su pasado atrás y va superando todos estos traumas de la infancia. Creo que Exacto. es un drama muy completo. Sí, me gusta bastante. De hecho, sí, se me había olvidado esa parte en la que los dos habían compartido esa situación traumática y cómo lo lograron sobrellevar. Otros también que no me han gustado, como Recuerdos de Juventud. Decidí no terminarlo. Fue como, me huelo porque va esto. Y desde los primeros 2 episodios es de... Esto no va a terminar bien. Ajá, fue como, ay, mejor veo algo que sí termine bien. No, creo que yo todos los dramas que he empezado a ver los he terminado. A lo mejor y sí me estanco en algún capítulo, pero al final lo retomo y sí los he terminado. Creo que el que más trabajo me costó fue El Rey, Eterno Monarca. Me costó muchísimo trabajo, sí. Pero después del 4º capítulo todo fluyó. Sí. Todo fue perfecto. Después de que mi mamá vio Boys Over Flowers, le recomendé ese porque quedó... enamorada del hijo.
ama Lee Min-ho, en serio, y le puse ese y le encantó, y ya, o sea, en serio siempre decía, es que Lee Min-ho es mi novio. ¿Y sabes quién es ahorita? ¿De quién está enamorada? ¿De quién? De Jungkook. ¿Sí? Sí, yo de, ay, Golden Magne, John Jungkook, Ibnida. ¿ne? Yo dije, ay mamá, qué buenos gustos. Sí, son muy buenos gustos. Sí, Coincido con sí, esto. y yo de, mira, es que está haciendo esto, y mira cómo baila, y mira lo que hizo. Y yo de, wow, mamá. Me Es voy que, a sentar a hablar sobre K-dramas y K-pop con tu mamá Sí. y no contigo. oye. O sea, empezamos de la música, saltamos a los K-dramas, y ahorita gracias a Netflix, que pues realmente no nos patrocina, evidentemente, porque ¿quién va a patrocinar esto todavía? Pero, Muerta. o sea, Todos mis sueños e ilusiones. todo el catálogo que están sacando es buenísimo, y gracias a eso también pues la gente se está interesando más de que ya incluso están queriendo hacer proyectos en otras plataformas de streaming. Está padrísimo. Entonces, o sea, Corea poco a poco y de manera gradual y muy, o sea, ni siquiera es una forma agresiva de hacerlo, ha llegado a casi a todo el mundo. Es correcto. Y creo que tienen una forma de producir dramas tan amena que todos se pueden identificar con algunas situaciones, a pesar de que sea un país al otro lado del mundo. Y por eso es que toda la gente tiene buena aceptación, porque tiene de todo, tiene valores de familia, tiene cosas románticas, problemas de trabajos, problemas sentimentales. Entonces, Te puedes identificar fácilmente con lo que estás viendo. exacto, y te gusta. Y yo creo que también a todo el mundo le gusta ver gente bien vestida y con carros de lujo, digo. Sabemos que esa no es la vida real, Exacto. pero Pues los es que- amamos. Entonces, por eso, o sea, los K-dramas ya tienen un espacio en nuestro corazón también. Véanlos, son buenos. De igual forma, una vez que entras, no puedes salir de ese mundo. Sí, en efecto no puedes, porque te quedas picado. Y bueno, entonces retomando un poquito de cuando terminé mi intercambio, estamos haciendo un regreso súper grande, pues obviamente de yo no saber nada del país a vivir 4 meses, afortunadamente haber podido vivir 4 meses, regresé absorbiendo todo lo que podía, excepto el idioma. No sabía nada. Tengo una historia muy chistosa, que ya te la conté, pero vale otra vez contarla aquí. Vale la pena repetirla. Sí, ahí me di cuenta lo mal que estaba. O sea, todos sabemos que... Bueno, no todos sabemos, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, o sea, en el coreano tienen la forma informal, semiformal y formal. Y normalmente, ¿cómo termina todo lo formal? ¿Formal? ¿Únicamente formal? Sí, lo formal, lo más formal. Honorífico. Ajá. ¿Ibnida? Ibnida, exacto. Y la única palabra que yo sabía que terminaba con Ibnida era Kamsahamnida, ¿no? Mal pronunciado. Y entonces... Sí, obviamente. Y entonces, pues, afuera de mi escuela hubo una vez como unas protestas, no sé si llamarlo así, pero el punto era que un grupo de chicos tomaban una bocina y entonces hacían un speech de algo que andaba mal, la verdad no sabía qué era. Pero todo el tiempo escuchaba que decían Ibnida, Ibnida, Ibnida. Y yo solo dije así con mis amigas, oigan, ¿por qué están diciendo puras gracias? Al final de cada oración. Y luego ellos en media revuelta y tú Ajá, de yo- nada. Sí. Y ahí me dijeron, no, es que así terminan las palabras, o sea, los verbos. Yo, qué bueno saberlo. Sí, ese fue. Lo bueno es que lo hice con mis dos amigas, Sam y Susi, que Susi es la hermosa persona que se encarga de editar este proyecto. Hola, Susi. Pero sí, o sea, fue una muy buena historia y dije, bueno, ya. Y ya obviamente cuando regresé mi mamá lo primero que me preguntó, ¿aprendiste el idioma? ¿Aprendiste el idioma? Le digo, no, ¿cómo lo voy a aprender en 4 meses? Si inglés me tardé toda mi vida. Sí. Entonces, pues obviamente no, que si decía gracias y hola, ¿no? Annyeonghaseyo. Y ya, porque neta, en serio, no iba con la mentalidad de absorber el idioma, dije voy a vivirlo, pero quedé encantada y ya una vez de regreso fue como de, ay, qué lástima. También allá traté de inscribirme a clases, como de básico, pero no tenía nada de básico, porque todos los que estaban inscritos ya sabían un tanto de coreano, menos yo, esto no va a funcionar. No, eso no iba a funcionar. Sí, no, o sea, todos en serio ya sabían lo básico, yo sabía 0.
Entonces fue como, no, ellos ya iban como mucho por delante. Dije, mejor lo intento después. Yo sigo con lo básico. Yo No también. me he movido. Yo también. Entonces una vez que ya regresé dije, no, o sea, me gusta Corea, quiero regresar, es algo que sí me veo en el futuro. Y decidí meterme a clases de coreano. Pero en este entonces yo no sabía, o sea, yo no le había contado nada a Aranza. No, fue como yo mi inmersión personal y solitaria. Y de repente le dije a Aranza, oye, estoy estudiando coreano. Y me dijo, yo también. Y yo de, ¿qué? Dije, ¿en qué momento te empezó a gustar el coreano? ¿En qué momento? En serio, es increíble cómo siempre hemos coincidido en algo, siempre hemos profundizado en algo y ya que estamos muy metidas en eso, ya lo platicamos. Y decimos, por eso somos amigas. Sí. Pero sí, justamente yo me acabo de meter a clases de coreano cuando Freda inició. Entré más que nada porque quería saber qué estaba cantando. O sea, escuchaba tanto K-pop y ya lo consumía tanto que decía, sí está padre, sí me gusta bailar, sí me gusta lo que escucho, pero necesito saber qué estoy diciendo, necesito saber cómo se pronuncia correctamente y necesito saber qué estoy cantando todo el tiempo. Bueno, entonces sí, o sea, fue muy chistoso eso que nos encontráramos estudiando un idioma y fue como, ¿desde cuándo te gusta tanto esto? Y se fue todo. Y además fue casi al mismo tiempo, cuando yo empecé con Just Dance y con Blackpink y con el K-pop, fue justo cuando tú regresaste de Corea. Y ya desde entonces, realmente creo que a partir de ese momento es que empezamos a hablar diario hasta hoy. De hecho. Sí. O sea, llevamos, ¿cuántos años de amistad? ¿18? Muchos. Sí, muchos. Y pues, o sea, sí, cada quien tenía sus cosas que hacer y de repente no hablábamos tan seguido, pero en serio, gracias al K-pop es que tenemos tanto de qué hablar todos los días. Sí. Que salió esta nueva canción, que este nuevo drama viene, que mira este reel haciendo a esta persona algo chistoso. Amo los reels. Sí, claro. Nunca dejen de hacerlo. Sí. Ve este meme, o mira esta noticia. Y cada quien por su parte se ha metido en lo que más le interesa, ¿no? Y tenemos una misión. ¿Cuál es? Yo tengo que vivir en Corea y tú ir a visitarme. Sí, esa es la misión. Sí. Yo dejé de estudiarlo hace poco porque no es porque no me guste el idioma, la verdad es que me fascina y por mi cuenta sigo buscando cositas y videos y hago todo lo posible para poder aprenderlo. Pero a las clases en las que iba no me gustaba el método de enseñanza. Pero espero muy pronto retomar con mis clases porque sí es algo que no me gustaría dejar. Pues si sigo consumiendo todo lo demás relacionado con Corea, ¿por qué no el idioma? Sí, exacto. Aparte, en cierto punto es un idioma bastante amigable, ¿no? Yo sé que en algún momento sí se pone bastante difícil porque, pues, como todos los idiomas, ¿no? Cuando más te involucras en el idioma, pues es algo completamente complejo. Sí, no solo porque es un idioma nuevo, sino porque son caracteres nuevos. No se escribe nada igual, la pronunciación es diferente. Es un mundo nuevo. También, sí, a veces el simple hecho de la pronunciación, cómo leerlo. Y bueno, es que lo que yo hasta ahorita he visto es que está la palabra de cierta forma, pero puedes cambiarla según lo que quieras expresar, que si la quieres decir con por favor, o cuando lo cambias a futuro. Entonces, sí, o sea, es la misma raíz, pero vas cambiando todo, como en el español, ¿no? O sea, sí, y nosotros siento que tenemos muchísimo más cambios en el idioma. Sí, dicen que el español es mucho más difícil. Sí, pero, o sea, el idioma sí es bonito, o sea, realmente es bonito y pues creo que algo que también está muy padre es poder entender a tus artistas y creo que también a ellos les llena que la gente esté tan interesada en aprender un idioma que es únicamente de un país, porque eso es algo que también yo he visto mucho, que nos gusta tanto que aprendemos el idioma que se ocupa prácticamente en solo un país. Exacto. ¿Por qué? Porque queremos entender las personas que nos dan tanto contenido. Y creo que también para ellos ha de ser algo especial de que, wow, quieren aprender nuestro idioma. Y es muy específico, ¿no? Porque tenemos también, obviamente el japonés también es un idioma que solo sale ahí, pero hay muchísima gente. Y el chino, pues también la gente es excesiva, ¿no? Pero ya poco a poco siento que los idiomas asiáticos están tomando muchísimo más fuerza,
porque le están teniendo muchísima más visibilidad que antes y los estigmas ahí se van rompiendo poco a poco de que en China no entiendes nada o que es de tal forma, que no tiene nada que ver con nosotros y eso me gusta mucho, que la gente ya se trate de acercar a el oriente. Claro, porque nosotros lo estamos viendo como entretenimiento, K-pop, K-dramas, pero más que nada las potencias económicas que son. Por eso es que se están rompiendo tantos esquemas y la gente también se está interesando y los idiomas también ya son tan importantes. Exacto. Y pues yo ahorita estoy todavía en clases. Siento que he perdido un poco mi ritmo por mil y otras cosas que he tenido que hacer, pero estoy tratando de esforzarme un poquito más en eso para, si en algún momento sí tengo la oportunidad, o más bien me forjo mi oportunidad de irme a Corea a vivir para tal vez hacer una maestría o otro tipo de estudios, pues tener las herramientas necesarias para sobrevivir. Dime algo en coreano. No. Que se traduce a Nio. Ay, qué tonta. Sí, y así eso es coreano 101. Bien, está bien. Clases todos los viernes. No cobras mucho. No cobro mucho. Ay, bueno, pero se va a mejorar. Tal vez en algún momento se pueda mejorar un poco más, ¿no? Sí. Eso espero. Tú me tienes que enseñar a mí. Ok. Sí. Bueno, creo que otra cosa que también hacemos mucho ya para terminar ahora sí esto, porque si no se va a hacer larguísimo, es que estamos consumiendo también mucha literatura coreana. Sí. ¿Ahorita qué libro estás leyendo? Actualmente estoy leyendo The Vegetarian, La Vegetariana. Conseguí la edición en inglés. No la conseguí en español. Por Amazon. Por Amazon. Gracias Amazon. Tampoco nos patrocina. Bueno, La Vegetariana de Han Kang. Y debo decir que está muy bueno. Espero pronto conseguir más libros, aprender un poco más y en algún futuro poder comprar las ediciones en coreano. Sí, la verdad sí. La verdad es que ya tengo mi lista de libros en coreano que quiero, pero todavía no sé el idioma. De pequeño detalle. Pequeño detalle. Sí, yo, igual tengo La Vegetariana en español, pero edición PDF, ya lo tiene en físico. Y ahorita pedí un libro que se llama, si no me estoy equivocando, ¿Por qué te empeñas en sufrir así? Es un libro tiene una temática feminista, de las primeras feministas en Corea. Nos lo recomendaron hace mucho tiempo y tengo una amiga que también lo quiere. Y gracias a una tiendita que distribuye libros de una editorial argentina, desde Chiapas pude conseguirlo. Entonces solo es falta de que llegue y te lo voy a prestar. Gracias. Está muy bueno. En serio. O sea, a mí mi amiga Andrea, luego tal vez la vayan a ver por aquí, me lo recomendó porque había entrado a un concurso que hizo el Centro Cultural Coreano de México para ese libro en especial y que le encantó y que debía leerlo. Y dije, pues va. Y entonces ya que encontré la oportunidad de poder comprarlo, dije, sí, obviamente lo voy a comprar. Si me lo recomienda Andrea es por algo. Porque Andrea también tiene está muy inmersa también en la cultura coreana y tiene demasiada literatura porque le encanta eso. Entonces es súper buena. Entonces yo creo que es justo, necesario y prudente dejar aquí el episodio de hoy. Y otro día, con más calma, seguimos platicando. Otro día seguimos hablando de todos estos temas. Podemos profundizar en alguno en específico si a ustedes les interesa. Estoy de acuerdo. Igual ya para la próxima semana ya tenemos un tema un tanto interesante. Y ahora sí tenemos fuentes de primera mano. Yo. Y esperamos que les haya gustado mucho este episodio. La verdad nos divertimos mucho. Creo que ya voy mejorando. Vamos. Ahí vamos. Siempre lo hace bien. Ay, cállate. Oh, no me veo. Está el micrófono. Pero sí, entonces nos vemos la próxima semana. Aquí. No sabemos a qué hora, no sabemos qué día, pero Aquí. Tengo mi recomendación de la semana. Recomendación de la semana. Si pueden buscar en YouTube o en Spotify, Dragonstone. Este chico crea covers de K-pop, pero todo es acústico. Y yo trabajo en un spa, entonces no puedo tener K-pop todo el tiempo. Claro. Y es una muy buena opción para escuchar K-pop de manera diferente, de manera relajada. Y la verdad es que las canciones llegan de manera diferente también. Se entienden diferente. Si pueden, búsquenlo. Si no, abajo les dejaremos
el link de su YouTube. Perfecto. Así que voy a recomendar Jesus Christ. Miren, no sé, pero vean y escuchen y streamen todo lo que puedan Next Level de aespa porque es muy, muy bueno. Muy bueno. Y ya, terminamos esto. Saludos, Mariana, porque quieres escucharnos. Adiós. Adiós.